Avenida 12, número 990, San José de Torcoroma. Primer piso. Tenemos fachada, color blanco. Parte inferior observamos medidor de gas. Para el acceso tenemos una rampa en concreto. No está totalmente terminada. Cemento rústico. Observamos puntos de desagüe. Tenemos una reja para la entrada pintada color blanco. Observamos reja. Tiene algunos detalles anteriores, pero está pintada de color blanco. Observamos lámina de la puerta en la parte inferior. Se observa en buen estado. Reja completa. Tenemos tubería con cableado. En el costado izquierdo, en la parte superior, observamos algunas desportilladuras en el marco, algunas dilataciones, y en la parte inferior también observamos una dilatación. La reja me relaciona una chapa de la cual tengo 2 copias de la llave. La reja abre de manera correcta. Asegura y desasegura correctamente. Observamos funcionamiento de la parte interna. Asegura ahí. Desasegura de manera correcta. Observamos y detallamos el chape de piso. Se observa la tableta partida hacia el área del acceso. Observamos tableta de color rojo con algunas manchas salpicaduras de pintura. Acá se observa una desportilladura. Detallamos en el chape de piso con detalles, valga la redundancia. En la parte interna de la reja observamos parte de la lámina, parte inferior en buen estado. Se observa de color blanco. Reja, como mencionaba, completa. Observamos una cadena con candado en la parte izquierda. Candado me relaciona una llave. Probamos funcionamiento del candado. Observamos el candado abriendo de manera correcta. Tenemos también un pasador, el cual está funcionando de manera correcta. Reja asegura correctamente. Tenemos en la parte interna muros con textura Graniplas, bordes y filos. Se observan algunas desportilladuras. Muro pintado color blanco. Muro con textura Graniplas. Observamos reja completa pintada de color blanco y observamos un buzón, el cual no me relaciona candado.
parte inferior, filos y bordes en buen estado, muro color blanco, y se observan las cajas de los medidores de gas que observamos desde la parte externa del mueble. Observamos unos rezanes en la parte inferior que no fueron lijados. En el enchape del piso se observan algunas dilataciones, algunas fisuras, algunas aletas partidas. Observamos muro pintado de color blanco. En la parte superior se observa cableado con grapas, muro con textura Granit Plus en buen estado, filos y bordes en buen estado, muro pintado color blanco. Se observa en la parte inferior que hubo humedad, se observan el muro con algunas burbujas, está un poco soplado. Repito, está pintado color blanco. Acá se observan también unas manchas de una posible humedad. Observamos reja completa, filos y bordes en buen estado, reja pintada de color blanco. Tenemos una llave, la cual está funcionando de manera correcta. Muro pintado color blanco con textura Granit Plus. Observamos una ventana con reja. Pintura en buen estado, se observan las manchas de la cinta, de los avisos. El marco se observa con algunos detalles en la pintura, detalles como estos, que son pues los de, asumo que los de las manchas de los avisos. Vidrios se observan completos, muro con textura Granit Plus pintado color blanco. Tenemos una reja, la cual divide pues la entrada de los apartamentos de la entrada de la casa. Reja se observa en buen estado. No hay acceso hacia el costado de los apartamentos. Observamos una barda para acceso con borde metálico, el cual se observa en muy buen estado. Marco de la puerta. Detallamos el marco, el cual se observa en buen estado. Y detallamos la lámina de la puerta. La lámina de la puerta se observa sin golpes, sin abolladuras, sin perforaciones. Lámina en general se observa en buen estado. La pintura también se observa en buen estado. La puerta me relaciona 2 copias de la llave. Puerta abriendo de manera correcta. No, la puerta me relaciona una sola copia de la llave, la otra llave es de la parte de la reja. Tenemos acá en la lámina unas abolladuras cerca a la chapa. Se observan pues los puntos de soldadura, pero en general en buen estado. Detallamos el enchape del piso del acceso, se observan algunos piquetes o esportilladuras. Parte interna también se observan lo mismo y observamos unos rezanes en los bordes que no están lijados. Tallamos marco y bordes de muro. Parte interna de la puerta, observamos parte inferior en buen estado, se observa la lámina en buen estado. Observamos vidrio en buen estado.
abriendo de manera correcta. Se observan acá unos detalles de desgaste ya. Faltan unos puntos de soldadura en la chapa. Observamos que asegura de manera correcta y desasegura correctamente. Detallamos el chape de piso de esta área. Se observan, como mencioné anteriormente, algunos piquetes o desportilladuras. Guardaescobas se observan completos, se observan algunas manchas tanto en los guardaescobas como en el chape del piso. Guardaescobas se observan con manchas de pintura al color del muro. El chape de piso también se observa con manchas de pintura a color del muro. Observamos también ese guardaescobas está partido. En el chape del piso se observa con algunas desportilladuras en los bordes. Cerámica un poco rayada. Observamos la brecha con algo de desgaste. Brecha no se observa de color blanco. Acá también tenemos un piquete o desportilladura en el piso. Se observan rayones. Se observa cerámica rayada. Tenemos y detallamos los guardaescobas completos. Acá se observa también bordes con algunos piquetes. Detallamos el plano abierto en el chape del piso y del otro costado para observar también que los guardaescobas están completos. Tenemos muro de color blanco. Observamos en el muro detalles en la pintura. Acá se alcanzan a observar en la parte inferior, se observa que fueron pegados los guardaescobas, se observa que no está lijado. Hay unos detalles, no fue lijado el muro. Tenemos algunas manchitas en la pintura, como lo son acá, cerca de la entrada. Filos y bordes de muro se observan en buen estado. En la parte superior observamos regleta. Tenemos un muro, como mencionaba, con algunas texturas y tenemos una tapa ciega en la cual se observa pintada el color del muro. Filos y bordes de muro se observan con algunas pequeñas desportilladuras ya pintadas del color blanco. Vidrio sin ningún tipo de papel, se observa ya pego del muro del vidrio, perdón, con algo de desgaste, un poco cristalizada la silicona. Observamos vidrio sin ningún tipo de papel adhesivo. El vidrio se encuentra en buen estado a pesar de que presenta salpicaduras o manchas de pintura. Regleta saliendo por un costado de la ventana. Observamos filos y bordes de muro en buen estado. Tenemos punto eléctrico pintado al color del muro y en la parte inferior del muro se observan algunos detalles. Se observa acá un poco poroso. Observamos que no fue, hay algunos rezanes que no lijaron y el muro se encuentra pintado, pero pues se alcanzan a observar detalles. En la parte superior se observan unos rezanes que no fueron lijados.
Por demás, observamos muros sin perforaciones, algunos detalles en la parte inferior de una anterior humedad. Tenemos filos y bordes de columna en buen estado, se observan guardaescobas completo, columna de color blanco sin perforaciones. Por este lado tenemos filos y bordes en buen estado, muro de color blanco, en la parte inferior se alcanzan a observar rastros de alguna humedad, se observa diferente color, una mancha en la parte inferior, muros sin perforaciones, filos y bordes de muro en muy buen estado, parte inferior igual, rezanes sin lijar, guardaescobas completos. Se observa la esquina de una columna con filos y bordes en buen estado, guardaescobas completos. Observamos muro de color blanco, filos y bordes en muy buen estado. Observamos una ventana con vidrio con alguna salpicadura. Ahorita detallamos desde la parte interna de la habitación. Tenemos punto de eléctrico, tapa ciega, pintada al color del muro. Se observan algunas manchas y algunos rayones en el muro. Pintura no se observa en perfecto estado, presenta algunos detalles. Tenemos un tomacorriente con su tapa un poco manchada. Tenemos columna con filos y bordes con algunos detalles, ya se encuentra pintada de color blanco. Tenemos muro de color blanco, en la parte inferior del muro igual se observan algunos rezanes no lijados, en la parte superior observamos regleta, detallamos. Acá se observan algunos rayones en esta parte de acá también se observan algunos rayones, en la parte inferior observamos los detalles que no fueron lijados sobre el guardaescobas. Acá también puntos eléctricos con sus tapas con manchas de pintura, este con la tapa un poco amarilla. Observamos acá un choque de la ventana. Acá se observan también algunas fisuras en el muro, son cositas estructurales. Muros sin perforaciones. Observamos una tapa, un timbre tipo chicharra, la cual se encuentra tapada con pintura. Y tenemos en la parte de la cubierta, observamos que está pintada de color blanco, que no presenta rastros de humedad al momento del video, y observamos dos plafones, los cuales no me relacionan bombillos al momento del video. Detallamos que no hay humedades en la placa. Continuamos. Observamos acá el guardaescoba de este partido, se observa una mancha. Tenemos el chape de piso con algunos piquetes o descortilladuras, los cuales se alcanzan a observar a simple vista. Tenemos acceso a la habitación principal. Observamos filos y bordes de muro con algunas descortilladuras, las cuales se encuentran pintadas. Parte superior observamos regleta, muros sin perforaciones. Tenemos caja de internet y observamos parte inferior, guardaescobas completos con algunas manchas. Tenemos punto eléctrico pintado al color del muro y este con la tapa un poco amarilla. Observamos marco de puerta, el cual se observa en buen estado. Parte superior una perforación, filos y bordes del muro se observan en buen estado, marco de puerta en muy buen estado, se observa pintura de la puerta en muy buen estado, pintura del marco en buen estado. Parte inferior se observa la lámina en buen estado, la lámina se observa sin golpes.
En la parte superior no hay vidrio. Y la puerta segura desde la parte de adentro con el pasador. Y en la parte de afuera tiene 2 ganchos para un candado. Observamos el chape de piso de la habitación. Se observa con algunos detalles también, algunas desportilladuras. Guardaescobas se observan completos. Detallamos. Hacemos un recorrido para detallar en el chape de piso. Guardaescobas se observan completos. Se observan algunos detalles de manchas en los guardaescobas y se observan algunas desportilladuras en el piso. Manchas o salpicaduras de pintura en el chape del piso. Se observa una mancha de pintura. En general observamos el enchape completo. Guardaescobas completos. Hacemos un paneo abierto y se observan los detalles mencionados anteriormente, los piquetes, manchas o salpicaduras de pintura, guardaescobas completos. La brecha se observa en buen estado, un poco manchada. Procedemos a detallar el muro en la parte inferior, muro del acceso, en la parte derecha. Observamos parte inferior, se observan los rezanes sobre el guardaescobas. En la parte superior del guardaescobas tenemos punto eléctrico con su tapa un poco manchada al color del muro. Cabe resaltar que el muro no presenta perforaciones. Muro con filos de borde en muy buen estado. Parte inferior observamos guardaescobas completo. Tenemos muro con filos y bordes con algunos detalles ya pintados, algunas desportilladuras que ya se encuentran pintadas. Cabe resaltar que el muro no presenta pintura uniforme, se alcanzan a observar algunos detalles en la pintura. Marco sin puerta que nos da acceso al baño, que posteriormente estaremos detallando. Vemos muro pintado de color blanco, el muro no presenta perforaciones. Muros sin perforaciones con sus guardaescobas completos. Se observan algunos detalles de una anterior humedad. Tenemos filos y bordes de la columna en buen estado. Se observan algunas dilataciones, esas son cositas, dilataciones estructurales. Observamos 2 ganchos para tubo en la parte superior del muro. Observamos también un punto eléctrico con su tapa color diferente, posiblemente un voltaje diferente, es igual lo certificado en el eléctrico. Filos y bordes del marco de la ventana en muy buen estado, muro de color blanco sin ningún tipo de perforación, guardaescobas se observan completos, punto eléctrico con su tapa en buen estado, un poco suelta y manchada. Observamos el muro igual, se alcanzan a percibir los detalles en la pintura. Observamos la caja de breaker sin su respectiva tapa y le faltan 2 tornillos. Observamos ventana, 2 piezas de la ventana se observan con papel ya deteriorado, el papel con un poco de desgaste, se alcanza a observar el pego de la ventana un poco cristalizado también.
vidrio sí se observa completo, lo que se observa deteriorado pues es el papel, ya con desgaste, un poco suelto, esta parte también está suelta. Esta parte se observa con menos papel. Filos y bordes, algunas pequeñas desportilladuras. Observamos la cubierta de la habitación, de color blanco, no se observan rastros de humedad al momento del video. De claridad. No se observan rastros de humedad. Observamos un plafón el cual no me relaciona bombillo. La pasiva se observa con un tornillo, se observan también algunos rezanes, algunas burbujas en el muro, anteriores humedades. Acá se observa una mancha. Tiene detallitos de humedad en los muros, en la parte superior y en la parte también inferior. Ingresando al baño, podemos observar, como mencioné anteriormente, pues los filos y bordes presentan detalles. Detallamos el enchape del piso, cerámica con textura rugosa. Esta llave está filtrando. Acá se observa un resane no bien ejecutado, no lijado. Observamos cerámica por demás funcional y completa. Tenemos el enchape del muro con esquinero metálico, el cual se observa en buen estado. Detallamos el enchape. Se observa el enchape en buen estado. El enchape se observa en buen estado. Tenemos la parte inferior del lavamanos. Se observa que pese a que hay filtración en la llave, en la instalación hidráulica no se observa filtración. Portapapel con su respectivo tubo, observamos llave de corte, sin caja, lavamanos sin pedestal, parte inferior del lavamanos se observa en buen estado. Todo lo que es la instalación, como mencionaba, sin filtración. Observa como acá incluso en el lavamanos un resanero muy bien ejecutado y se observa la llave, como mencionaba, goteando. El enchape de muro se observa en buen estado. Detallamos el enchape de muro en muy buen estado y tenemos un espejo sin marco, el cual se observa con sus filos y bordes en buen estado, con dos ganchos plásticos sosteniéndolo en la parte inferior. Tenemos enchape de muro en muy buen estado, toallero en buen estado, enchape de muro, en buen estado. Tenemos tanque del sanitario en buen estado, en buen estado, y en la parte interna se observa en muy buen estado. Asiento sanitario con su tapa en muy buen estado, tapa y el asiento en muy buen estado. Sanitario se observa no está partido. No está fisurado. Observamos muro con algunas burbujas, algunos detalles, algunos relieves. Se observan antiguas humedades, filos y bordes de muro en muy buen estado, muro sin perforaciones. Muro sin perforaciones. Tenemos enchape de muro en buen estado.
Tenemos toallero correctamente instalado, punto eléctrico en buen estado su tapa, enchape en muy buen estado. Tenemos la parte superior, muro pintado, tenemos un pequeño resano no lijado, tenemos un tubo en el acceso para una cortina. Los filos y bordes se observan con algunos detalles ya pintados, algunas desportilladuras. Tenemos la cubierta del baño de color blanco, cubiertas, cabe resaltar que se observa sin humedad al momento del video. Tenemos un plafón sin bombillo y tenemos una división de baño en acrílico, la cual se observa cerrando de manera correcta. Acrílico se observa en buen estado, abre de manera correcta. Observamos tenemos que esperar a que llene un poco el sanitario para poderlo desaguar. Observamos el enchape de piso de la ducha en buen estado, enchape de muro en buen estado, esquinero metálico en muy buen estado, enchape de muro como mencionaba en muy buen estado. En la parte superior se observan algunos detalles en el muro, unas humedades, filo y borde en buen estado. Tenemos ducha con su respectiva lluvia que procedemos a verificar funcionamiento posteriormente. Esquinero metálico en muy buen estado, enchape de la zona húmeda en buen estado, enchape de muro en muy buen estado. Tenemos jabonera en buen estado, correctamente instalada, y tenemos el muro de color blanco sin ningún tipo de perforación. Tenemos muro de color blanco y observamos enchape en buen estado. El enchape en general en buen estado, la barda también, un resane no muy bien ejecutado y se observan salpicaduras o manchas de pintura en el acrílico de la división del baño. Vamos a ver si es que está llave. La llave de paso estaba cerrada. Ahora sí. Esta funciona de manera correcta. El sanitario está llenando correctamente. Esperemos que llene completamente y de último lo grabamos. Filtración lavamanos, habitación principal. Continuamos con el pasillo. Observamos el chape de piso, el cual se observa, valga la redundancia, con algunos detalles, también algunas descortilladuras. Una descortilladura ya resanada, filos y bordes de muro se observan con descortilladuras ya pintadas. Ejemplo, en esta parte de la columna se observa, y en esta parte también. Acá observamos resanes que no fueron lijados. Filos y bordes de las columnas tienen pequeñas desportilladuras que no fueron lijadas, ya fueron pintadas. En la parte inferior observamos detalles. El enchape de piso se observa completo con algunos detalles de desportilladuras. Acá se observa una cerámica con la esquina partida. Tenemos
Muro de color blanco, se observa en la parte inferior detalles no lijados, muros sin perforaciones, pintura se observa en regular estado, parte superior de los guardascodas se observan los mismos rezanes que se observan en el resto del limón hasta el momento, y se observa acá también algunos rezanes que no fueron lijados. Punto eléctrico con su tapa un poco manchada. Observamos un marco de puerta que nos conduce al baño social. Detallamos el marco, en la parte inferior se observan rezanes no lijados, se observan burbujas, se observa un poco corroído el marco con óxido, ya pintado por encima del óxido. Por demás se observa marco en buen estado en la parte superior, acá unas burbujas, el resto del marco en buen estado. Acá también se observa el mismo detalle en la parte del costado derecho, que son pues desgaste por óxido, ya pintado. Parte inferior de la puerta observamos la lámina con algunos detalles también de óxido ya pintados. La lámina de la puerta por demás se observa que no está perforada. Observamos en la parte superior no hay vidrio y se observa la puerta descuadrada, no cierra en su totalidad, queda medio abierta. Asegura de manera correcta. Parte interna de la puerta. Observamos la lámina con los puntos de soldadura visibles. En general pues se observa pintura en buen estado. Como mencionaba, los detalles de óxido pues fueron pintados. Tenemos enchape de muro en buen estado. Tenemos la parte superior, muro color blanco. Tenemos una ventana, una ventilación, una ventana fija con su vidrio sin ningún tipo de papel, con algunas manchas y salpicaduras de pintura. Tenemos acá unos ganchos para un tubo de cortina y tenemos toallero en buen estado, enchape en buen estado. Enchape de piso del baño se observa en buen estado, rezanes junto a la rejilla de sable, rejilla metálica en buen estado. Tenemos enchape antideslizante en buen estado. Barra o pollo con filo y borde en buen estado, esquinero metálico en muy buen estado. Enchape de la barra en buen estado. Tenemos un lavamanos llaves funcionan de manera correcta, sus dos llaves funcionan de manera correcta, cajón de desagüe sube y baja correctamente, no se encuentra fisurado o vencido, de marca Corona de color gris, sin pedestal, no se observa goteo o filtración en la instalación hidráulica. Tenemos llave de corte en buen estado. Detallamos sanitario de marca Corona, detallamos laterales del sanitario, tanto del tanque como de la parte del asiento sanitario. Observamos que no se encuentra partido el asiento. Acá sí se observa en la parte inferior derecha fisurado, por demás en buen estado. Detallamos tanto el sanitario, la puerta, se observa en buen estado, se observa su respectiva cadena en muy buen estado. El asiento sanitario se observa en buen estado, no se encuentra partido, fisurado. Asiento sanitario en buen estado sanitario. Ahorita en buen estado. Tenemos enchape de muro
Acá se observa que hubo cambio de llave y pues se presentaron con un enchape de color diferente. Observamos también algunos represanes en el enchape. Observamos jabonera color verde, la cual se observa en buen estado, muro color blanco sin perforaciones. Algunos detalles en el muro, esquina de la columna se observa en buen estado. Observamos ducha con su respectiva lluvia. Enchape se observa acá una pequeña hidratación. Enchape de la zona húmeda en buen estado, rejilla de sapo en buen estado. En la parte interna se observan algunas manchas, pero por demás en buen estado. Enchape de muro en buen estado, con algunas manchas salpicaduras. Muro de color blanco sin perforaciones y se observan algunos represanes que no fueron lijados. Observamos un gancho plástico y muro enchapado de manera correcta. Enchape de muro se observa en muy buen estado. Cubierta del baño se observa pintada de color blanco, se observa así rastros de humedad con un plafón con su respectivo bombillo. Acá se observa también. En general hay detalles de represanes que no fueron muy bien ejecutados. El taller está de manera correcta y observamos ducha funcionando correctamente, abriendo y cerrando correctamente. Continuamos, tenemos muro pintado color blanco, guardaescobas completo, muro sin perforaciones. Tenemos una puerta que nos conduce a la habitación, auxiliar número 1. Acá se observa un detalle, observamos marco en buen estado, filo y bordes de muro en buen estado, costado derecho marco en buen estado. Acá se observa alguna descortilladura, algunas descortilladuras en el borde del muro ya pintadas. Y tenemos una puerta con marco en aluminio, vidrio con papel esmerilado, el cual se observa con algunas manchas el papel. Manchas como estas, salpicaduras de pintura y manchas en general en el papel. Observamos un gancho plástico. Y en la parte inferior se observa también un poquito descuadrada la puerta. Tenemos pasador funcionando de manera correcta. Miramos la parte interna, se observan los puntos del pasador. Asegura por los dos lados la puerta. Tenemos parte interna, se observa el vidrio en buen estado. Tenemos algunos detalles de manchas en el muro, se alcanzan a observar y a percibir en el video. Guardaescobas se observa acá del lado del acceso a la puerta. Partida, punto eléctrico con su tapa pintada al color del muro. Tenemos un punto eléctrico con un gancho funcionando de manera correcta. Tenemos una ventana de apertura doble, la cual asegura de manera correcta. Detallamos muro de color blanco, se observan algunos detalles en la pintura del muro, muro sin perforaciones, con dos ganchos en la parte superior para un tubo de cortina. Tenemos guardaescobas completo y tenemos un punto eléctrico, tapa ciega, tornillo un poco suelto y tenemos cableado con bracas saliendo de la tapa ciega. Observamos el vidrio de la ventana un poco manchado, pero en general no se encuentra partido. Abrimos la ventana como funcionaba.
correctamente. Y este vidrio se encuentra un poco suelto. Y observamos en el muro una fisura. Detallamos el marco. Tenemos muro pintado de color blanco, pintura en regular estado. Observamos guardaescobas con cableado que llega hasta acá. Está sujeto con grapas. Observamos también detalles en la parte superior de los guardaescobas y detalles de pintura en general en el muro. Se observa pintura no uniforme. Observamos muro color blanco. Este muro con pintura un poco más uniforme, en parte inferior 2 tapaceras pintadas al color del muro. Guardaescobas se observan completos. Y tenemos enchape de piso con algunas manchas o salpicaduras de pintura. En general el enchape de piso pues se observa con algunos detalles, algunas manchas como mencionaba, algunas desportilladuras. Acá tenemos una mancha de óxido, acá tenemos unos piquetes, manchas de pintura, rayones. Cabe resaltar que pese a que el piso presenta algunos detalles de desgaste, no tiene enchape de color diferente, todo el enchape es el mismo. Y tenemos la cubierta de esta área pintada de color blanco, cubierta de la habitación pintada de color blanco sin ningún tipo de humedad, un plafón con su respectivo bombillo funcionando de manera correcta, no presenta ningún rastro de humedad al momento del video. Saliendo de la habitación número 1, observamos que, como decía, la puerta está descuadrada, rosa a la orilla, rosa con el piso a la orilla. Enchape de piso con algunos piquetes o desportilladuras. Algunos piquetes o desportilladuras. Tenemos muro pintado color blanco, unos rezanes en la parte inferior derecha. Cerca al guardaescobas tenemos muro pintado color blanco, filos y bordes con algunos detalles pequeños de desportilladuras ya pintados. Guardaescobas completo, algunas pequeñas manchas salpicaduras, filos y bordes con algunos piquetes o desportilladuras. Acá observamos algunos rezanes que fueron pintados, algunos desportilladuras también que fueron pintadas, muros sin perforaciones. Detallamos el enchape de piso de esta área, de este pasillo. Tenemos algunos piquetes, guardaescobas se observan completos. Acá tenemos también desportilladuras o piquetes. Piso un poco manchado, detallamos un paneo más abierto, se observa el piso completo, el enchape está completo, pero con detalles, este tipo de detalles. La cerámica se observa un poco rayada, algunos piquetes, algunas manchitas de óxido pequeñas. Acá se observan manchitas de óxido. Tenemos filos y bordes de muro con algunas pequeñas desportilladuras, muros con salpicaduras. Acá también se observa una desportilladura, muros sin perforaciones. Cabe resaltar que el muro no presenta perforaciones. Tenemos enchape del piso del área
del lavadero con algunas manchas, con algunos detalles anteriormente mencionados. Esta tableta está partida, algunas desportilladuras, algunas manchas de óxido, y tenemos la zona de lavado. Guardascobas se observa completo, un detalle del muro en la parte inferior izquierda, muro sin perforaciones. Acá observamos un solo gancho, parte superior, muro color blanco, el vidrio que se observa o la ventana que se observa en la parte del baño, que repito, está fija, no tiene el baño ningún tipo de ventilación, pues solo la parte superior de la puerta, que no presenta vidrio. Enchape de lavadero se observa en buen estado. Enchape de lavadero en buen estado. Observamos instalación de agua, esquinero metálico en muy buen estado, enchape en buen estado, esquinero metálico en buen estado, cerámica se observa en buen estado. Observamos acá un piquete de desportilladura por demás, enchape en buen estado con una perforación con puntilla. Observamos llave en buen estado, la instalación no presenta goteo. Acá se observa un poco de teflón y se observan unas grapas metálicas. Detallamos funcionamiento de la llave, funciona de manera correcta, abre y cierra correctamente, como mencionaba, no presenta ningún tipo de desagüe o filtración. El lavadero es prefabricado. Observamos rejilla sin un tornillo, por demás se observa en buen estado, filos y bordes no se encuentran partidos o desportillados. Acá por esa parte sí se observa algo de desgaste en los bordes, por demás en buen estado. Tanque del lavadero con su respectivo tapón, ya funciona de manera correcta, abre correctamente, cierra correctamente. Esquinero metálico en buen estado, el enchape se observa en buen estado, parte interna se observa enchape en buen estado, instalación sin rastros de humedad. Al momento del video no se observa filtración ni goteo en la instalación hidráulica del lavadero. El enchape de piso se observa con algunas manchas, aplicaduras de pintura en general. Acá observamos muro pintado de color blanco, se observan algunos detalles en la pintura, filos y bordes en buen estado, muro sin perforaciones de color blanco. Observamos en la parte superior un marco pintado color blanco. Tenemos muro pintado color blanco sin ningún tipo de perforación, columna con filos y bordes en muy buen estado, punto eléctrico con su tapa en muy buen estado, y acá sobre el guardaescobas se observan algunos detalles de antiguas humedades. Este marco se observa con bordes esos bordes se encuentran en buen estado y estos con algunas desportilladuras. Observamos un muro color blanco sin ningún tipo de perforación. Tenemos tapa ciega correctamente instalada. Observamos el pasillo, cubierta pintada de color blanco, dos plafones sin bombillo. Tenemos el área de zona de ropas. La parte superior del lavadero no se observa plafón, se observa un plafón en este pasillo sin bombillo. Observamos acá algunos detalles también de sopladuras. En general, en buen estado los detalles se observan acá. Por demás, en buen estado la cubierta sin manchas. Ingresando al área del estudio, observamos columna con filos y bordes con desportilladura, guardaescobas se observan completos. La parte superior, muros sin desportilladuras. La casa se encuentra pintada de color blanco con detalles en la pintura. Bordes pintados
sin resanar, es que las despapilladuras no se encuentran resanadas, ya se encuentran pintadas directamente. Observamos algunos piquetes en el chape del piso. Ingresando al área de estudio tenemos parte interna de la columna, igual con algunos bordes desportillados. En general tenemos parte superior, muro pintado color blanco, 2 ganchos para cortina, muro pintado color blanco sin ningún tipo de perforación. Parte inferior se observa muro pintado color blanco, guardaescobas completos, puntos eléctricos con sus tapas en buen estado, tapa pintada al color del muro. Tenemos muro pintado color blanco sin ningún tipo de perforación. En esta área no hay iluminación, se observa guardaescobas completo. Los puntos, acá un resale bien ejecutado, no está lijado, tapacielo en buen estado, punto eléctrico pintado al color del muro, en buen estado en general, muro de color blanco. En general el muro no presenta perforaciones, tiene algunos detalles, como lo son estos resales que no fueron lijados. Acá también resanaron las anteriores perforaciones, pero no las lijaron. Observamos la parte superior del guardaescobas de este muro, detalles, se observan varios detalles en el muro. Muro color blanco sin perforaciones. Detallamos filos y bordes sin resanar, pintados. Acá se observan algunos detalles de algunas anteriores humedades en el muro, algunas fisuras o dilataciones que fueron resanadas pero no están lijadas. Acá observamos guardaescobas completos, sin desportilladura, no se encuentran partidos o fisurados. Tenemos muro pintado de color blanco, punto eléctrico con su tapa en buen estado, pintada al color del muro. La tapaciera también se observa pintada al color del muro. En general se observan algunos detalles en el muro de algunos resales que no fueron muy bien ejecutados, sobre todo en la parte superior de los guardaescobas. Cubierta de color blanco, plafón sin movilidad.